Bienvenidos al curso de Introducción a la Analítica de Datos. Estas son unas herramientas especiales para análisis de decisiones, para todo este proceso pues, de toma de decisiones. En una organización, los participantes, digamos, en lo que tiene que ver con el análisis, con el manejo de datos, pueden realizar tres tareas que son fundamentales. Producir datos e información, consumir esos datos y habilitar la creación de los mismos. El marco presentado se enfoca en tareas en lugar de roles que la gente puede representar, mientras que cuando hablamos de producir, ese producir se refiere a tareas realizadas por los analistas que definen, que ejecutan el análisis. Cuando hablamos de consumir, ese consumir indica lo que es la utilización del análisis ya para lo que es la toma de decisiones. Habilitar incluye todas las tareas de tecnología de información tradicionales que se requieren para realizar el análisis y la toma de decisiones. El contar con la información adecuada en el momento correcto es una condición indispensable para poder realizar buenos análisis. Y obviamente esto redunda en los procesos que terminan o que deben culminar con mejores tomas de decisiones. Esto ha tomado mayor importancia en los últimos años debido a la gran cantidad de datos e información que es posible recolectar y que sigue creciendo de manera exponencial. Como resultado de ello, el análisis de grandes cantidades de datos o lo que se puede conocer como el Big Data, que es el nombre pues, en inglés, se ha convertido en toda una tendencia y una herramienta fundamental para el análisis de la toma de decisiones en lo que son las organizaciones. Almacenar, manejar y analizar grandes volúmenes de datos es ya diferenciador y es muy importante entre las organizaciones de alto y también de bajo desempeño, ¿cierto? Es un diferenciador muy importante. El análisis de datos, eh, podríamos decir que así como elementos críticos para la toma de decisiones con base en ellos, es lo que vamos a tratar de desarrollar en este curso. Bueno, vamos aquí con la parte de empezar lo que es el temario que vamos a tratar en el curso. En este curso vamos a revisar los fundamentos para la exploración y la predicción de los datos, lo que son las estadísticas básicas, patrones que vamos a encontrar en los datos, aquellas características comunes que se pueden focalizar en determinados conjuntos o grupos de datos. Y por último, vamos a trabajar con lo que son las predicciones. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de lo que son los fundamentos para la exploración y la predicción de datos. En particular, hablaremos y empezaremos con lo que es el almacenamiento de datos. Digamos que el mundo digital está lleno de datos. ¿Verdad? Tenemos datos en todas partes. Las aplicaciones de redes sociales recopilan datos sobre lo que publicamos, sobre lo que nos gusta. Las tiendas, digamos, en las tiendas físicas, ya no solamente las tiendas físicas, sino que tienen sus versiones online, pues también ellas recopilan datos sobre los productos que nosotros entramos a revisar, que consultamos. Las agencias de publicidad recopilan datos de cuando hacemos clic, entonces se encargan de recopilar esos datos. ¿Cómo se almacenan esos datos? Puede empezar, digamos que en un programa de computador donde hay variables que almacenan los datos en la memoria, pero finalmente deben almacenarse en un formato que llamamos un formato persistente. En este formato persistente, pues los datos, la idea es que estén accesibles
después de que el programa termine y que idealmente sean fácilmente analizables, o sea, que se puedan analizar fácilmente. Entonces aquí vamos a ver algunas opciones para almacenar datos. Vamos a ver lo que son, por ejemplo, los archivos de texto, lo que son las hojas de cálculo y las bases de datos, y lo que son pues, las bases de datos. Entonces, empecemos con los archivos de texto. Alguna vez es muy probable que si ustedes hayan jugado un juego en el computador, ¿cierto? Entonces, es muy probable que en ese jueguito se tengan que registrar, digamos, las mejores puntuaciones para ayudarle a que se mida el progreso o a que se pueda medir cuál es el progreso que usted lleva en el juego. Es muy probable que usted haya jugado algún tipo de juego así. Este juego, para almacenar todas las puntuaciones, pues digamos que lo hace en un archivo que puede ser algo así como un archivo de texto. Entonces, este archivo de texto se guarda, se almacena en la computadora. El archivo podría ser tan sencillito como el que estamos viendo en la pantalla. Tan sencillito, donde simplemente lo que tiene son unos datos y esos datos corresponden a las puntuaciones. Pero, por ejemplo, podría darse el caso de que cada línea del archivo tuviera que almacenar como varios pedazos de información que están relacionadas. A estos pedazos de información que están relacionados, nosotros los llamamos datos tabulares, ya que cada línea, entendiéndose cada línea como si fuera cada renglón, tiene múltiples datos y en este sentido nosotros decimos que tiene múltiples columnas. Entonces en la lineecita hay múltiples columnas. Un formato común para almacenar esos datos tabulares en archivos es el que se conoce como los archivos de texto, que son valores separados por coma o los famosos archivos .csv, Comma Separate Values en inglés. Entonces, en estos podemos tener ya unos datos tabulares, es decir, tenemos varias columnas donde, por ejemplo, en el archivo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, tenemos la fecha 0102, fecha, entonces tenemos el día y el mes, día 1, mes 2, luego coma, luego viene el siguiente valor que sería 1, que corresponde, por ejemplo, ese valor podría corresponder al nivel, en qué nivel está usted, cuál es el nivel en el que está en este momento en el juego, y el último valor, en este caso en la primera filita, que es un 18, correspondería a lo que son los puntos. Las líneas que siguen a continuación contienen renglones reales de los datos con la fecha primero, luego el nivel, luego la puntuación, todos separados por coma. En ese orden de ideas, así vamos a tener almacenados todos los datos en esta clase de archivos. Estos archivos, conocidos como archivos CSV, son un formato muy común y hay muchísimas herramientas que los pueden leer, que los pueden escribir, es decir, que los pueden procesar. Algunas de esas herramientas son orientadas al usuario, como por ejemplo las aplicaciones de hojas de cálculo. Para los desarrolladores hay bibliotecas en lenguajes de programación para leer y para escribir archivos CSV desde sus propias aplicaciones. Sin embargo, hay inconvenientes que se pueden dar con estos archivos. Por ejemplo, es un solo archivito, ¿cierto? Así que el tamaño podría estar limitado por el espacio que se tiene en el disco duro de la computadora, por el tiempo que tarde en abrir un archivo muy grande. Entonces, digamos que estos archivos no vienen así como con ninguna herramienta integrada para poder consultar los datos, eso tampoco pues lo tenemos, como ordenar, por ejemplo, por una columna o calcular el valor más alto, por ejemplo, la columna de puntuación.
Entonces, para analizar los datos, necesitaríamos poder abrir un archivo de estos, CSV en una aplicación, como lo que sería, por ejemplo, una aplicación de hoja de cálculo, y escribir un programa que se encargue de iterar sobre esos datos. En ese orden de ideas, entonces vamos a hablar ya de otra clase de archivos, ¿cierto? Que son las hojas de cálculo, que estos son unos archivos bien interesantes, las aplicaciones de hojas de cálculo. Pues la hoja de cálculo es una herramienta que básicamente la idea esta es una herramienta que permite almacenar, que permite organizar y que permite también analizar datos. Las aplicaciones de hojas de cálculo típicamente pueden abrir una gran variedad de formatos de archivos de texto, como por ejemplo el que acabamos de ver, que es el archivo CSV, pero también pueden abrir archivos TSV y los archivos XLS. Y pueden guardar los datos de nuevo en esos mismos formatos. Muchísimas personas utilizan las hojas de cálculo, ya que con ellas pueden analizar los datos sin necesidad de que tengan unas grandísimas pues, habilidades de programación. No se necesitan. Sin embargo, las aplicaciones no utilizan las hojas de cálculo como su mecanismo de almacenamiento de datos, ya que una aplicación de hoja de cálculo es una herramienta, más bien es una herramienta de tipo personal y no para otros programas. Ahora hablaremos de otra forma para poder almacenar los datos. Y en este caso, pues nos vamos a referir a lo que son las bases de datos. La mayoría de las aplicaciones almacenan información en una base de datos. Una base de datos es un sistema que almacena datos en una computadora de una manera que esos datos puedan ser fácilmente accedidos, ¿cierto? Que también se puedan actualizar fácilmente, que se puedan consultar y que también puedan ser eliminados. O sea, que haya versatilidad en el manejo de esos datos. En realidad, una base de datos también almacena datos en archivos. O sea, ¿qué es lo que hay ahí debajo? Hay unos archivos. Sin embargo, hay un sistema que se llama Sistema de Gestión de Bases de Datos, que es el que se encarga de todos esos detalles para hacernos la vida más fácil a nosotros. Como por ejemplo dividir los datos en archivos de tamaño adecuado, recordar qué datos están almacenados en qué parte del archivo. Entonces, para poder interactuar con las bases de datos, como los programadores, los analistas, a menudo utilizamos o utilizan un lenguaje que se llama un lenguaje de consulta. Ese lenguaje de consulta muy popular, en particular es uno que conocemos con el nombre de SQL o Structured Query Language. Es un lenguaje que nos permite, ¿cierto? Que nos permite trabajar sobre lo que hay en la base de datos. Entonces vamos aquí a presentar algo de SQL para darles una idea de cómo almacenar y analizar datos en una base de datos. Si quieres ser capaz, digamos, de escribir SQL usted mismo, si usted quiere ser capaz de escribir SQL, pues usted puede aprender ingresando a un curso de SQL, un curso básico en internet. Hay buenos cursos básicos donde dan esas primeras bases para poder manejar el lenguaje SQL. Entonces aquí mostramos un esquemita de lo que sería una base de datos y miraremos en el siguiente ejemplo de crear una base de datos para almacenar, digamos, esas puntuaciones de las que estamos hablando de un juego, ¿cierto? Entonces, para almacenar esas puntuaciones, digamos, las puntuaciones más altas, entonces vamos a mostrar en esta pantalla que están viendo ustedes, digamos que en el siguiente ejemplo, pues estamos creando una tabla, ¿cierto? Una tabla de bases de datos y esa tablita en la parte izquierda vamos a tener el código SQL, mientras que en el lado derecho vamos a mostrar el esquema de la base de datos
¿cierto? En la parte superior estará el esquema de la base de datos y en la parte inferior vamos a mostrar ya lo que serían los renglones de la tabla, o sea, los resultados de la consulta una vez se consulta la información que está guardada, que tiene un esquema, presenta un esquema y que tiene que está codificado pues de una manera en particular. Como pueden ver, ¿cierto? Un lenguaje de consulta es parecido a un lenguaje de programación. Este que ven acá pues es el lenguaje de consulta y se parece a lo que sería un lenguaje de programación. Hacemos que las cosas sucedan al invocar comandos tales como los comandos create, como el comando insert, como el comando select, y lo que se hacen es que se adaptan esos comandos con detalles adicionales acerca de lo que se quiere insertar, de lo que se quiere seleccionar. Una base de datos típicamente contiene muchas tablas, ¿cierto? Son múltiples tablas para almacenar esos diferentes tipos de datos recopilados. Por ejemplo, un juego en línea necesita almacenar una tabla para poder tener los perfiles de los usuarios, una tabla para poder almacenar las puntuaciones, digamos las puntuaciones más altas que pueden tener todos los usuarios, una especie de registro, de récord de cómo ha sido el desempeño de un usuario en el juego. Podríamos entonces crear unas tablas, ¿cierto? Una, por ejemplo, para usuarios, una tabla para puntuaciones más altas y mostrar los renglones. Cuando hablamos de renglones, pues digamos que estamos hablando de esas tuplas, de esa información tabular que se esté registrando pues en la base de datos. Bueno, y ahora llegamos aquí a una pregunta interesante. En general, en una organización, ¿cuáles son las 3 tareas fundamentales en el análisis y manejo de datos para la toma de decisiones? Tenemos aquí varias opciones: el control de calidad, atención al cliente, mejora continua, primera opción. La segunda opción tendríamos finanzas, mercadotecnia y recursos humanos. Y la tercera opción es producir datos e información, consumirlos o habilitar la creación de los mismos. Y tenemos la cuarta opción, que serían todas las anteriores. En esta pregunta, lo que explícitamente se nos cuestiona es sobre las 3 tareas fundamentales en el análisis y manejo de datos referido a lo que es la toma de decisiones. O sea, es puntual para qué necesitamos esas tareas, ¿cierto? ¿Para qué clases de datos? Los datos están enfocados en lo que es la toma de decisiones. En particular, en este caso, podríamos decir que la respuesta correcta es producir datos e información, consumirlos o habilitar la creación de los mismos, ¿cierto? Eso sería producir los datos e información, consumirlos para habilitar esa creación de los mismos. En este caso sería la respuesta correcta cuando esos datos van destinados a lo que son los procesos de toma de decisiones. Ahora avanzamos a la parte en la cual queremos darles unos recursos adicionales, queremos ampliar la información de lo que ustedes pueden sembrar, digamos, alguna inquietud y decir, bueno, listo, queremos entrar a explorar algo, ahondar, a profundizar, más bien sería lo correcto, entrar a profundizar en este tema, en alguna de estas partes que hemos hablado en esta lección. Entonces hay un sitio muy interesante que es Teradata University Network. Entonces en Teradata ustedes podrán encontrar mucha información relacionada con la parte de analítica, con la parte de datos, con la parte del manejo del Big Data, de las bases de datos, el registro, el almacenamiento de la información. Tenemos un sitio interesante, ¿cierto? Que es el sitio de Renzel, donde se muestra un artículo sobre la extracción de valores desde el caos.
Y tenemos el sitio referido por el Journal of Business Forecasting de Big Data and Predictive Business Analytics, también interesante porque nos muestra un poco esa estrategia del Big Data en lo que sería eh, la analítica predictiva. Entonces, con esta parte, pues acá podemos entrar en diferentes ítems de la información de lo que hemos presentado en el curso.